es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, Yahweh Elohim. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, Yahweh Elohim. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, Yahweh Elohim. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu Muy buenas tardes, amados hermanos, hermanas, Iglesia del Señor, Iglesia del Divino Salvador, y todos aquellos hermanos, hermanas que nos pueden estar viendo en esta hora. Les damos la más cordial bienvenida, les saludamos en el amor del Señor, deseándoles y esperando que las bendiciones del Señor estén en cada uno de ustedes y que estén gozando de esas misericordias del Señor en este día, miércoles, que por la gracia del Señor aquí estamos nuevamente para tener este tiempo de comunión y devocional ante nuestro Padre Celestial. Así que, nuevamente, amados hermanos, seamos bienvenidos y que juntos podamos aprender más de la palabra del Señor. Les invito a que tengamos la lectura en esta hora para comenzar este tiempo de devocional en el Salmo número 33. Vamos a leer los versículos 1, 4, 11 y 12. Y veamos de qué manera debemos de acercarnos a la presencia del Señor. Así que aparece en la pantalla para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Dice de esta manera: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Amén. Amén. Vamos a tener el tiempo para orar, amados hermanos, y ofrecer este tiempo al Señor, y que Dios, y a través de su Espíritu, nos pueda guiar en este tiempo de devocional. Oremos. Bendito y Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tu fidelidad son nuevas cada mañana, y tú has sido, Señor, misericordioso para con todos nosotros. Por eso en esta hora venimos de tu presencia con corazones humillados, con corazones sinceros, pero también con corazones alegres, para poder reconocer nuevamente tu poder, tu grandeza y tu protección divina y toda tu ayuda para con nosotros. Gracias porque nos has permitido llegar nuevamente otro miércoles más, que por tu misericordia aquí estamos de pie, Señor, y seguimos firmes y adelante. Te rogamos, Padre Celestial, que bendigas
a mis hermanos y hermanas, jóvenes y niños que están con nosotros ya en este tiempo de devocional, que también sus corazones estén llenos de alegría, de gozo, de manera que podamos acercarnos a tu presencia con regocijo. Pedimos, Señor, la guía también y la dirección de tu Santo y Divino Espíritu en todo lo que hagamos. Señor, no mires lo imperfecto, Señor, que podamos tener en estos momentos. Mira nuestro corazón y en la intención con que nos acercamos a ti. Reconocemos, Señor, que somos imperfectos, pero queremos darte lo mejor de nosotros, que es nuestro corazón, y este tiempo de dedicación, de alabanza y de adoración. En tus manos nos depositamos y dejamos este tiempo, Señor, y te pedimos que tu nombre sea glorificado. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Con este mismo gozo, amados hermanos, vamos a acercarnos a la presencia del Señor y vamos a cantar un himno hermoso que precisamente es una petición que cada uno de nosotros debemos de hacer siempre ante el Señor. Decirle, Señor, lléname de ti. Este canto lleva por nombre Canción del Espíritu, donde podemos decir al Señor, ayúdame, quiero alzar mi voz, cada día quiero amarte más, pero necesito de tu ayuda, lléname, oh Cristo. Canción del Espíritu número 268 en nuestros himnarios. Con su espíritu.
Señor, dice la palabra, que Él envió al Consolador para fortalecernos, para estar con nosotros, pero también para guiarnos. Y esa es una de las peticiones también que debemos de presentar ante el Señor y decirle: Señor, lléname cada día más de ti. Así que no dejemos a un lado que el Señor nos dirija todos los días de nuestra vida. Vamos a leer este texto que precisamente de aquí sale este canto, esta alabanza. Hechos 10:44 dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu siempre está dispuesto, amados hermanos, hermanas, de ayudarnos, de guiarnos, pero muchas veces nosotros no queremos o no dejamos que el Espíritu trabaje. Así que esa es la invitación, que el Señor nos lleve, pero dice la estrofa: dejemos que el Señor nos envuelva y su Espíritu nos dirija. Y verdad, entonces vamos a aplicar esto en nuestras vidas. Vamos a leer la Biblia nuevamente, amados hermanos, hermanas, en Apocalipsis, capítulo número 3, y hoy vamos a estar terminando de estudiar las 7 iglesias. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Así que vamos a leerlo todos juntos, también aparece en la pantalla, para que podamos de esta manera ver todo el contexto en el cual nos habla este pasaje. Juntos dice la Escritura del versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Vamos a tener, hermanos, hermanas, el tiempo de la reflexión de la palabra. En estos momentos vamos a estar meditando en este pasaje, y hemos estudiado sobre estas semanas, estos meses, acerca de las 7 iglesias que en su momento se encontraban allá en Asia Menor. ¿Y por qué digo se encontraban? Porque hoy existen más iglesias por la gracia del Señor. En su momento eran 7 que el Señor dirigió estas palabras que traían mensaje de esperanza, palabras que Jesucristo llegó a su iglesia también para aconsejarles, también para reprenderles. Pero la palabra del Señor tiene un propósito. Se quedó grabado en nuestras Biblias, porque es la misma palabra que el Señor quiere para nosotros. La semana pasada vimos la primera parte de esta iglesia de la Odisea, y vimos que exteriormente la iglesia en la Odisea parecía ser muy fuerte, próspera, tenía actividades, era una iglesia activa. Claramente las personas
se reunían a adorar a Dios y se consideraban felices, bendecidas. Vivían también en un pueblo, en una ciudad que tal vez muchos otros pueblos los envidiaban, porque vivían cómodamente, tenían todo. Y como iglesia, realmente encontramos, había personas ricas, hablando de economía, hablando de empresas. Había gente en la iglesia de la Odisea muy rica. A diferencia de Esmirna, en Esmirna encontramos que tenían esa persecución. A diferencia de esa iglesia, la iglesia de la Odisea no tuvo persecución alguna. A diferencia de la iglesia de Pérgamo, la iglesia no hubo doctrina falsa en la Odisea. Es decir, parece que todo marcha bien. No encontramos nada que corresponda a la grosera inmoralidad de Jezabel y sus legiones corruptas como en la iglesia de Tiatira. La Odisea encontramos como que parecía ser una iglesia perfecta. No tenía, repito, ni persecución, ni doctrinas falsas, ni inmoralidad de Jezabel. No era corrupto, nada de eso. Parecía una iglesia excelente. Pero Dios se dirige a esta iglesia que le hemos puesto como título, consejos finales a una iglesia jactanciosa. Este era el problema. Una iglesia jactanciosa, una iglesia engreído, una iglesia que se creía, presumía ser autosuficientes. Ahora, ¿dónde está ese problema espiritual? Precisamente cuando dice el versículo 17, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. No va a venir alguien que me diga, mira, te ayudes, nosotros no necesitamos a nadie. Materialmente tenemos todo. Económicamente somos fuertes, decía la iglesia. Y ese era una iglesia entonces jactanciosa, presumido. Se creían autosuficientes. La Odisea, como ciudad, como lugar, era un lugar cómodo para vivir y un lugar cómodo para ir a la iglesia. No había ninguna persecución alguna. Y aún con todo y estas características, Dios les llamó tibios. ¿Por qué? Porque se habían convertido en una iglesia llena de cristianos moderados. Es decir, se habían conformado en darle a Dios un poquito de lo que Dios les daba. Es decir, se había conformado con un poco de Dios. Mientras Dios dice que debemos de dar todo y debemos de darle la gloria todo a Él. Así que después de este pequeño resumen, encontramos algunas características en este pasaje. Seguimos encontrando algunas características y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes hagamos una oración para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Bendito y eterno Dios, nuevamente estamos ante tu presencia para pedirte la dirección de tu Santo y Divino Espíritu, para que sea quien nos hable, Señor, a través de tu palabra. Queremos, Señor, seguir aprendiendo más de ti, pero no solamente te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, o no solamente te pedimos, Señor, que nos enseñes algo más esta hora, sino que te pedimos también que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, nuestros pensamientos, de manera, Señor, que podamos escuchar tu palabra, pero también, lo más importante, ayúdanos a ponerla en práctica. Señor, ya que tu palabra, dice la misma Escritura, es como espada que puede penetrar en nuestros corazones y aún en los huesos.
Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable y que juntos podamos entender y aplicar en nuestra vida este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hemos encontrado en este pasaje algunas características. Vamos a repasar. La semana pasada encontramos que el autor, el que se dirige a la iglesia de la Odisea, es la misma persona que se dirigió en las otras 6 anteriores, la persona de Jesucristo. Encontramos al autor y Jesucristo se presentó, si lo recordamos, como el Amén, como el testigo fiel, como el verdadero. Entonces, la primera característica que encontramos en el pasaje en la iglesia de la Odisea es el autor, la presentación de Jesucristo como el Amén, como el testigo fiel, como el verdadero, como el principio de todas las cosas, el principio de la creación. Pero también encontramos una segunda característica que lo vimos el miércoles pasado, la condición de la iglesia, una iglesia tibia. Pero también encontramos una tercera característica, si ustedes recordarán, es la amonestación de Dios a la iglesia. Y Dios es tan bueno que no solamente se presenta como el verdadero, como el Amén, y no solamente Dios les reclama la condición, no solamente Dios los amonesta. Dios es tan bueno que hoy quiero que analicemos un punto más. ¿Qué encontramos en este pasaje en cuanto a Jesucristo? Número 4, si seguimos el seguimiento del miércoles pasado, número 4, encontramos su invitación. ¿Qué encontramos de Jesús en este pasaje? Su invitación a la iglesia de la Odisea. Dice, nuevamente lo voy a leer, el versículo. ¿Dónde está la invitación? El versículo 18. Por tanto, esta palabra por tanto es importante. Dice, por tanto, yo te aconsejo. Ahí está la invitación. Yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego, para que verdaderamente seas rico. Pero Jesucristo ya está hablando en términos espirituales. Y también le dice, y también cómprate vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí está la invitación de Jesús a la iglesia de la Odisea. La Odisea era conocida como una ciudad bancaria. Por lo tanto, por eso le dice, lo primero que le dice, compra de mí mejor oro refinado en el fuego, refiriéndose también entonces, en este contexto, cuando la iglesia decía, monetariamente, nosotros somos ricos. Y Jesús les dice, ¿saben qué? Mejor dedíquense a comprar oro refinado en el fuego. Está hablando de manera espiritual. Compren, hagan, ¿saben qué? Compren lo que realmente valga la pena. Pero aún así, espiritualmente sabemos que no podemos comprar absolutamente nada. Jesucristo nos compró a nosotros con su sangre poderosa en la cruz del Calvario. Lo que Jesús está diciendo, ¿saben qué? Arrepiéntense de sus pecados, quiten de sus corazones la autosuficiencia, la jactancia, y mejor acérquense a mí con corazón. Ese es el oro refinado. Acércanse a la palabra. Hay un himno en nuestros himnarios que la estrofa o el coro dice: prefiero a mi Cristo que todo el oro del mundo. Así que Jesucristo les dice: yo soy lo más valioso.
Yo soy el que vale más para tu vida. Pero luego el Señor Jesucristo, dijimos, agrega más. Y también compra de mí vestiduras blancas para vestirte. La Odisea entonces era conocida como una ciudad bancaria por el dinero, porque eran ricos. Pero también en la Odisea, en la ciudad, se fabricaba prendas hechas de lana. Por eso Jesucristo le dice, compren de mí ropa blanca para usar. Es decir, Jesucristo va y les enseña con todo lo que ellos tienen de manera material. Y entonces Jesucristo toma esos ejemplos materiales para aplicarlos de una manera espiritual. Dice, ustedes tienen muchas fábricas, ustedes construyen prendas de lana y está muy bien, pero ¿saben qué? Es mejor que se compren ropa blanca, es decir, es mejor que ustedes entreguen sus vidas a mí. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, su vestidura espiritual, que era negra, la Biblia dice se convierte en vestiduras blancas. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo número 7. Cuando el apóstol Juan recibe una visión de Jesucristo y le dice, Juan, ¿quiénes son los que están vestidos de vestiduras blancas? El apóstol no sabe qué responder. Dice, Señor, tú lo sabes, yo no puedo entender esto. Y el Señor Jesucristo le dice, estos son los que han lavado sus ropas sucias y ahora han sido vestidos con ropas blancas. En otras palabras, Jesucristo les dice, estos son los que han creído en mí. Por eso, Jesucristo les hace esta invitación. Acérquense a mí. Yo perdonaré sus pecados y los haré que tengan ropas blancas, porque les quiero lavar sus pecados. Pero también en la ciudad o en el pueblo de la Odisea tenían un material también que servía mucho para ungir. En este caso era el colirio. También lo fabricaban, también lo exportaban. Y miren, Jesucristo toma esta figura y les dice, por lo tanto, también los invito a que unjas tus ojos con colirio para que veas. Pero otra vez está hablando en términos espirituales. Ahora, ¿por qué Jesucristo toca estos puntos? Dijimos, porque la misma ciudad fabricaba, era una ciudad próspera, era una ciudad donde entraba mucho dinero. La iglesia de la Odisea entonces estaba llena de personas ricas, materialmente hablando, económicamente hablando, eran ricos. Y la riqueza no está peleado con Dios, lo hemos platicado, es bueno. El punto es que la iglesia comenzó a desviarse de las bendiciones de Dios y empezaron a ser gente jactanciosa, gente engreído, gente presumido, gente que pensabas que eran autosuficientes porque decían, y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesucristo les dice, pobre de ustedes, porque yo miro su corazón y su corazón, ¿saben qué? Está lejos de mí, porque tú eres un desventurado, miserable, espiritualmente eres pobre, eres ciego, fabricas ropa de lana, pero espiritualmente estás desnudo. Y esa es la invitación de Jesucristo. Que vean, que abran sus ojos espirituales. Las cosas materiales son buenas, pero Jesucristo dice, no pongas tu mirada en las cosas terrenales, sino busca primero el reino de Dios. Y entonces, lo que Jesucristo está viendo en esta iglesia es una iglesia jactanciosa. Es una iglesia que está lleno de orgullo, que se cree superior a todas las personas, se cree que es una iglesia que puede manejar incluso las mismas personas. Se creía que podía manejar todo.
toca los puntos de su orgullo. ¿Para qué? Para que se den cuenta de su pobreza espiritual. Ojo, la iglesia de la Odisea se reunían, asistían, se congregaban, cantaban, leían la Biblia, oraban, pero hasta ahí. Pero en realidad su pobreza espiritual estaba muy bajo. Tomaban un tiempo para Dios, pero el mayor tiempo le dedicaban a sus negocios, a sus vidas, y eso los empezó a desviar del camino del Señor. Hermanos, ahí está la invitación de Jesucristo. Jesucristo los quiere corregir. Jesucristo entra en sus corazones y les empieza a hablar porque los ama. Por ejemplo, los padres. Creo que todos los padres hacen esto con los hijos. Cuando el hijo se porta mal, ¿qué hace el papá o la mamá? Pues la mamá tiene que ponerle un castigo a su hijo. ¿Cuál es la intención? Tal vez para muchos, y quiero dejar bien claro esto, una cosa es estar hostigando a los hijos, una cosa es estar todo el día o todo el tiempo con ira a los hijos, y eso es pecado delante de Dios, porque dice la palabra del apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis. No hagas a tu hijo que se enoje por tus locuras, dice Pablo. Pero cuando el padre de familia, el creyente en Jesucristo, ve a su hijo embarcarse en un mal camino de autodestrucción, no se quedará el papá o la mamá sin hacer nada. El papá, la mamá siempre o va a hacer algo. ¿Para qué? Para tratar de ayudar a su hijo a volver al camino. Entonces, incluso podemos usar palabras fuertes al hablarle al hijo, a la hija, pero es por su propio bien, para que no se desvíe del camino del Señor. ¿Por qué? Porque el padre o la mamá ama a su hijo y no quiere que se pierda. Tiene que tal vez incluso ponerle un castigo. Así que el Señor dice en el versículo 19, eso es lo que hace el Señor con su iglesia. Dios le dice a la iglesia de la Odisea: te amo tanto, iglesia de la Odisea, por eso te reprendo, por eso te estoy hablando fuerte. ¿Para qué? Para que tu pobreza espiritual se quede a un lado y comiences a crecer espiritualmente. Y entonces encontramos la invitación de Jesucristo: yo te aconsejo. Pero ¿qué más? ¿Qué más encontramos? Seguimos con la invitación de Jesucristo cuando le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué cosa? Y abre. Ahí está la invitación. Abre. Y abre, ¿qué cosa? La puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice el versículo 20. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido este versículo quizá desde pequeños? Algunos tal vez lo tienen de memoria. Y podemos decir: Apocalipsis 3:20, eso me lo sé. Sí, pero ¿qué implica esto? Es la invitación de Jesús a crecer en la madurez cristiana. Aquí las palabras se vuelven muy personales. Es como si Jesús, pues si nosotros vemos el texto, es como que Jesús se está alejando de la iglesia en conjunto y se enfoca a una sola persona. Jesús está siempre tocando los corazones, hermanos, todos los días. A cada instante Jesús está tocando la puerta de los corazones. Y Él todos los días, a cada minuto, a cada segundo, está esperando a que vengan a Él. Porque Jesucristo
Recordemos que también es la puerta. Jesucristo dijo allá en el Evangelio de Juan: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Pero Jesucristo dice: tú también tienes una pequeña puerta en tu vida, que es tu corazón. Y quiero entrar, quiero habitar en tu corazón. Y ese es el punto en el cual Jesucristo se dirige a la iglesia de la Odisea. Jesucristo ve que la iglesia de la Odisea se está perdiendo, se está enfocando en las obras y cosas materiales. Y Jesús les dice: abren tantito su corazón, quiero entrar, quiero guiarles. Así que el Señor te hace esta invitación: abre hoy la puerta de tu corazón, abre esa puerta. Aunque otros pueden ignorar a Jesús, aún puedes abrir la puerta esta tarde de tu corazón. Abre la puerta de tu mente para que el Espíritu te guíe en todo lo que quieras hacer, en las decisiones que quieras tomar, en los planes, en los proyectos que tal vez te estás trazando. ¿Cuántos de nosotros queremos, planeamos y queremos lograr algo? Pero muchas veces no le damos lugar a que el Espíritu nos dirija y las cosas nos salen mal. Por eso, hoy, esta tarde, el Señor te llama. Por ejemplo, hay familias en las iglesias. No estoy hablando de la iglesia local, en las diferentes iglesias. Hay familias que, por ejemplo, en una pareja, ya sea el hombre o la mujer es cristiano, pero el marido tal vez no, o viceversa. Tú que eres cristiano o cristiana, empieza a orar por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo que no va al templo, que no asiste al templo, o que no ha asistido nunca. Y puedes de esa manera orar a Dios, y que el Espíritu puede estar entrando en el corazón de esa persona. Nunca es tarde, amados hermanos, porque repito, Jesucristo siempre está tocando a la puerta, y Jesucristo siempre está invitando a la gente, a las personas que se acerquen a Él. Recordemos que en las predicaciones de Jesucristo mismo, Jesucristo hizo una invitación a toda la gente en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que están cansados y cargados de sus pecados, de sus iras, de sus enojos, y quieren cambiar sus vidas. Jesús les dice: yo les daré descanso. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Tus amigos pueden estar siguiendo las cosas del mundo, pueden estar enamorados del mundo, de lo que el mundo ofrece. Y tal vez el llamado de Cristo para ellos no significa nada. Pero hoy es una oportunidad que el Señor también quiere hacer con tus amigos, con tus familiares. Y tú eres el instrumento, amado hermano, para proclamar el Evangelio, para invitar a esa persona a escuchar la voz de Dios. Y lo demás, el Espíritu Santo es el que va a trabajar y se va a encargar de poder estar trabajando en las personas. Ahora, Jesucristo no solamente quiere entrar en tu corazón y ya. No solamente quiere que lo conozcas y ya. Sino, si ustedes se fijan, la invitación dice: y abre la puerta, entraré a Él, ¿y qué cosa? Y cenaré con Él y Él conmigo. No hay mejor imagen de la vida cristiana que esta, hermanos. Podemos tener a Jesús como nuestro compañero de cena todos los días. Dice que quiere cenar con nosotros y nosotros con Él. Está hablando de la cercanía. Está hablando de la relación con Cristo. Y nosotros con Cristo, Cristo con nosotros. No tenemos que cenar solos. Jesús quiere compartir con nosotros el alimento espiritual y estar cerca del Señor. Cuando Jesucristo hace esta invitación, lo que Él está buscando es que
nosotros estemos con Él para siempre. Que no estemos solos, que no nos sintamos solos. En momentos también de angustia, de tristezas, de desesperación, Jesucristo quiere habitar en tu corazón, quiere habitar en tu vida. De manera que cuando vengan más pruebas y luchas, no te sientas solo, te sientas acompañado de la persona de Jesucristo. Por eso la pregunta de esta tarde es, ¿no es sorprendente que la peor iglesia de los 7 que hemos estudiado reciba esta invitación? ¿Por qué digo la peor iglesia? Si dijimos que no tenía nada, no tenía ni persecución, no tenía ni doctrina falsa, pero sí tenía su corazón desviado al Señor. Es decir, era una iglesia jactanciosa. Y esta iglesia jactanciosa recibe esta invitación de Jesús. El Señor Jesucristo, después de exponer la indiferencia de ellos, se ofrece a sí mismo y les dice, y yo cenaré con ustedes y ustedes conmigo. ¿Les gustaría cenar con Jesucristo, amados hermanos? ¿Te gustaría estar cerca de Jesucristo todos los días? ¿Te gustaría estar a los pies de Jesús? Hoy es la oportunidad. Hoy el Señor te invita. Y luego viene la conclusión de esta carta. Versículos 21 y 22. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿qué es lo que tengo que abrir? ¿Dónde Jesús quiere entrar? En mi corazón, como ya lo dijimos. Jesús quiere entrar en mi corazón y luego viene entonces esta promesa, al que venciere. No solamente, dice Jesús, va a estar conmigo todos los días, sino haré que un día se sienta conmigo en los lugares celestiales. Jesucristo asegura, al que de verdad deje a un lado su jactancia, su orgullo y reconozca que necesita del Señor, esa es la persona que está saliendo victorioso. Esa es la persona que ha recibido a Jesucristo y se va a considerar como dependiente del Señor. La victoria es esta, versículo 21, se sentará conmigo en el trono. ¿Y cómo podemos decir, a ver, cómo Jesús me puede asegurar de que yo voy a estar con Él por toda la eternidad? ¿Cómo puedo asegurarme de que me voy a sentar con Jesús en los lugares celestiales? Porque recordemos que en el versículo 14, Jesucristo se presenta como el Amén, como el testigo fiel y verdadero, como aquel que no miente, aquel que no cambia, que es inmutable. Por eso podemos confiar en las palabras de Jesucristo. Jesús se muestra como aquel inmutable que no miente, como el que dice y es hecho, aquel que habla y es creado todas las cosas. Como habló y fueron creadas todas las cosas, dice la palabra del Señor. Por eso, dice, agrega el versículo 21, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de la majestad en las alturas, Jesucristo promete al que le obedezca que también se sentará con él en el trono de la gloria. Pero ¿qué necesitamos? Dejar a un lado la jactancia y estar delante de Dios. ¿Cómo? Humillados ante su presencia. Y eso es lo que dice 1 de Pedro 5:5.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál es lo contrario de la jactancia? La humildad. Por eso, hermanos, alguien podrá decir, bueno, yo no soy jactancioso. Yo no me creo que soy el importante. Yo no me siento tan autosuficiente. Muchas veces sí llegamos a caer en eso. Y precisamente el orgullo no nos deja reconocer que hay jactancia en nosotros. Y por eso, en uno de los temas pasados, vimos que la palabra dice, toda jactancia es mala delante de Dios. Humillémonos entonces, hermanos, bajo la poderosa mano de Dios. Jesucristo dice, ¿quieres ser una persona grande? ¿Quieres ser una persona que te reconozcan? Pues no hay mejor exaltación que el que yo te dé, dice Cristo. La iglesia, entonces, hermanos, debemos humillarnos delante de Dios. La iglesia debe de dejar la indiferencia, la apatía, la soberbia, el mal testimonio. Y debemos entonces de abrazar el evangelio de la gracia. Debemos crecer en la unidad. Debemos de afianzar la verdad. Debemos humillarnos y depender solo de Dios todos los días. La iglesia debe estar consciente que existe para que otros conozcan al verdadero Dios. Es decir, que no solamente nosotros busquemos a Dios, crezcamos en Dios, sino también que nosotros seamos conscientes que somos instrumentos para que otras personas que también tienen el problema de la jactancia puedan acudir al Señor y que Dios cambie sus corazones para su gloria. La iglesia y cada uno de nosotros debemos de mantenernos viendo al invisible con ojos de fe y seguir a Cristo y servirle. La iglesia en la Odisea, hermanos, refleja una parte importante del cristianismo en este siglo XXI. Aquí se describe una iglesia respetable, pero ¿saben qué? Pero espiritualmente era una iglesia anémica. Ese es el problema. Muchos cristianos en nuestros días que solo parecen emocionarse con los deportes, en el cine. Hay gente que les apasiona el deporte, que les apasiona incluso la política. Se meten mucho en la política. Pero ¿saben qué? Bueno, cuando hacen las cosas correctas es bueno. El deporte es buenísimo. La política, cuando se trabaja conforme a la voluntad de Dios, es bueno. Pero, ¿saben qué? Se emociona mucha gente con los deportes, con la política, cuando a lo mejor recuerdas cuando ibas al cine, ¿verdad? Hasta con tiempo buscabas la película, el horario. Pero el Señor y su evangelio lo deja a un lado. Ese es el problema. Cuando nosotros seguimos las cosas terrenales y dejamos a un lado las cosas de Dios, eso es lo malo. Hay cristianos que se entregan por completo en los negocios o en los estudios, pero poco o nada entregan su vida a la causa de Cristo. Ese es el problema, hermanos. Cristianos obsesionados con sus cuerpos y su apariencia física, están yendo, bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero iban al gimnasio, al gym, y que la dieta, y que quiero mantener la figura. Pero ¿saben qué? Pero están descuidando o despreocupados por su vida espiritual. En la predicación del domingo vimos el pasaje de Santiago y Jesucristo decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?
Hay cristianos entregados a los placeres del mundo y que no ven la necesidad de negarse a sí mismos y crucificar su propio yo. Hay cristianos solícitos en la búsqueda de nuevas experiencias, pero que no tienen anhelo de conocer más de la palabra de Dios. Cristianos que ya no defienden la doctrina bíblica. ¿Por qué no la defienden? Porque no la conocen. Se conforman porque han abrazado el relativismo de este mundo. Puede haber iglesias con una perfecta organización y que tengan atractivos programas que pueden funcionar muy bien, pero tal vez sin la presencia de Dios. Podemos tener planes, proyectos, programas, buena organización, pero si no somos guiados por el Señor, de nada nos sirve. Por eso, Jesucristo nos invita en esta hora, que no seamos gente que dejemos de impactar al mundo. Cuentan la historia de una iglesia, de un edificio, de un templo, que en la puerta de su local habían escrito un versículo bíblico. Siempre nos llaman la atención los escritos. Creo que muchos de ustedes o todos los creyentes hemos visto que en los templos, aparte del nombre, ponen una frase, ¿verdad? Dependiendo qué iglesia es. En esa iglesia, se cuenta en esta historia, en la puerta de su local había un escrito, un versículo bíblico que decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Muy bonita frase, el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo dijo, ¿verdad? Con el tiempo, una parra comenzó a crecer al lado del templo, del edificio. Y poco a poco comenzó y empezó a tapar las palabras del versículo que empezaba en el final, es decir, crucificado. Primero cubrió la palabra crucificado. Y curiosamente, también la iglesia que se reunía en aquel local había dejado de predicar, había dejado de evangelizar. Luego la parra siguió creciendo y también empezó a ocultar la palabra Cristo. Escuche bien la frase: nosotros predicamos a Cristo crucificado. La parra empezó primero a tapar crucificado. Siguió creciendo la parra, está tapando ya la palabra o el nombre de Cristo. Y esto tenía una vez más esta relación que ocurría con los hermanos que se congregaban en este templo. ¿Cuál es? Algo que una vez más también guardaban la relación con Cristo, comienza a desaparecer en sus vidas espirituales. Es decir, habían dejado de hablar de Cristo para centrarse en otros tipos de mensajes más sociales, más modernas, etc. Y finalmente, la parra creció más hasta tapar la palabra predicamos, en lo que también se correspondía con la realidad de esta iglesia. Habían cambiado la predicación por otras actividades más entretenidas. ¿Qué quedó al final de este escrito? ¿Cuál era este escrito completo? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Se tapó la palabra crucificado, se tapó el nombre de Cristo, se tapó predicamos. ¿Qué quedó al final entonces de esta frase hermosa? Solamente la palabra nosotros. Hermanos, Cristo ya no estaba ahí, solamente estaban ellos. Y algo parecido a esto era lo que le había ocurrido a la iglesia en la Odisea. Ya no predicaban a Cristo, ya no servían a Cristo,
ya no proclamaban el evangelio del Cristo crucificado, se conformaban ellos mismos con que iban al templo y ya incluso terminaba el templo y ya estaban en sus casas planeando para sus negocios, etc. Y se olvidaron de la predicación de Jesucristo. Por eso Jesucristo le dice: no eres frío ni eres caliente, eres tibio. Estás en una pobreza espiritual. Hermanos, termino con esta reflexión. Iglesia el Divino Salvador, Iglesia del Señor en general, roguemos fervientemente al Señor que nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual todos los días y no seamos tibios delante de Dios. Cambiemos lo que tengamos que cambiar. Tiremos a la basura lo que nos estorba de manera espiritual, porque el Señor dice que Él no le gustan las personas tibias, porque dice: te vomitaré de mi boca. Entrega tu vida a Cristo hoy. Si tienes problemas de carácter, de emociones negativas, el Señor quiere entrar en tu corazón. Dale esa oportunidad. Ábrele la puerta de tu corazón y el Señor cambiará tu vida. El Señor hoy te da esta oportunidad, así como le dio a la iglesia de la Odisea, a cambiar su mentalidad, a cambiar su corazón, a cambiar ese corazón duro y darle corazón de carne. Y el Señor quiere trabajar también contigo. Hoy es una oportunidad, así que el Señor está listo para entrar a tu corazón. Que este sea tu oración. Roguemos al Señor fervientemente que nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual y no seamos tibios, para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oremos y le pidamos al Señor que nos ayude en su palabra, pero también recibamos de su bendición en esta hora. Vamos a orar. Bendito y eterno Dios, gracias te damos en esta tarde, porque nos has permitido, Señor, estar ante tu presencia para escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu palabra expuesta de manera sencilla, Señor, en esta hora, que nos ayude, Padre Celestial, a cambiar nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. Señor, permítenos, Señor, que dejemos que el Espíritu nos dirija, nos guíe en todo momento, y dejemos a un lado la jactancia, el orgullo, y que podamos aprender a ser humildes de corazón, que aprendamos nosotros, Señor, a depender de ti todos los días, y que nos ayudes realmente a servirte con amor y devoción. Padre, te pedimos, Señor Jesucristo, que te quedes con nosotros el resto de este día que queda. Rogamos para que también nos sigas guardando, danos la protección divina que necesitamos, Señor, y te pedimos también por todos los enfermos que hay de tu iglesia, de diferentes lugares, familiares, conocidos, Señor, que tú traigas fortaleza en sus vidas de manera general, que traigas sanidad si es tu voluntad, y que traigas, Señor, esa paz que necesita tu pueblo en estos momentos. Te pedimos, Padre Celestial, que también sigas ayudando a nuestros jóvenes, a los niños que están en sus escuelas, a través también de estos medios electrónicos, escuela en línea, Señor, aquellos que todavía siguen batallando, a nuestros jóvenes, Señor, que también están tal vez estresados porque ha cambiado mucho este tiempo en cuanto a la educación. También rogamos también que les dé la sabiduría y que puedan también buscar tu rostro, humillarse delante de ti, para que, Señor, entiendan que ellos solos no van a poder avanzar sin tu ayuda, Padre. Quédate con nosotros, Señor. También te rogamos, si es tu voluntad, que esta noche descansemos, que tú cuides, Señor, nuestras vidas, y que tus ángeles acampen alrededor de nuestros hogares. Y ahora, mis amados hermanos, iglesia del Señor, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor
y te conceda la paz desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche para tener un tiempo de alabanza y de oración y de esta manera seguir conectados con nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga. Amén.